Bueno, buenas noches, vamos a formalizar el espacio. Vamos a continuar o arrancar la segunda parte del año del seminario 2025. Y esta segunda parte vamos a comenzar con una idea nuevamente, otra clase destinada a la enseñanza. Creo que arrancamos así la primera parte del año, ¿no? No me acuerdo. Sí, arrancamos con, después de la presentación, comenzamos con la idea de enseñanza. Vamos ahora a trabajar nuevamente otra idea de enseñanza y después viene destinado un bloque donde vamos a problematizar la idea de cuerpo. Eh, pero bueno, hoy nos toca enseñanza. Como hicimos la clase anterior de enseñanza, yo tomaba una parte de la presentación, eh, después tomaba otra parte, Lucía, de la presentación. Y bueno, luego abrimos el intercambio de todo lo que se fue diciendo. Eh, bueno, para comenzar, yo voy a retomar algunas pequeñas cosas que hicimos en la primera presentación, medio como recordatorio de algunos puntos de esa idea que realizamos. En primer lugar, lo que se realizó, toda una explicación, digamos, y una argumentación de por qué fue necesario ponerse a pensar sobre la idea de enseñanza en el programa de educación corporal. Esta ha sido una primera explicación que no está de más decirlo, pero eh, toda la idea de educación corporal modificó la idea que teníamos de cuerpo, de sujeto y de prácticas, y por lo tanto fue necesario pensar otra idea de enseñanza que teníamos en el campo disciplinar. Eh, Esa primera presentación siguió toda una heurística que podríamos decir negativa respecto del PIC, es decir, como los caminos que no hay que seguir en ese sentido respecto de la enseñanza. Vamos a ir mencionando, no obstante, algunas cosas en ese sentido. Eh, y hicimos foco en la presentación anterior, o por lo menos yo hice foco en la presentación anterior, que la idea de enseñanza en educación física siempre, de un modo u otro, observen por donde observen, analicen por donde analicen, eh, funciona por estímulo y respuesta, y lo que se problematizó bastante, o lo que yo hice bastante hincapié en problematizar y analizar, la idea de proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, Allí se dijo que en la idea de enseñanza que estamos pensando en la educación corporal, no hay posibilidad de pensar en un proceso. Por un lado, en un proceso, lo que implica pensar en un proceso, y si seguimos la idea de proceso, no podemos sostener la idea procesual de enseñanza en el marco de la educación corporal. Y por otro lado, tampoco una correspondencia entre la enseñanza y el aprendizaje, o lo que llamamos una relación de proporcionalidad entre la enseñanza y el aprendizaje en la educación corporal. Es decir, si te enseño más, aprendes más; si te enseño menos, aprendes menos. Esa relación de proporcionalidad
tampoco es posible de ser sostenida en esta idea de enseñanza que está en el PIB. Y otra de las cuestiones que se presentó es que no encontramos en la educación física un saber a enseñar. Ahí se hizo por ahí más hincapié en ese sentido, mostrando las cuestiones de cómo la educación física piensa la educación, el contenido y la enseñanza, pero no encontramos allí un saber a enseñar en la educación física, sino que lo que todo el tiempo encontramos son una gran batería o serie de instrumentaciones didácticas, metodologías didácticas, eh, mil y un ejercicios, digamos. Y todas esas instrumentaciones, baterías, lo que buscan es, decimos lo siguiente siempre, desarrollar o facilitar el desarrollo natural del cuerpo. ¿Ah? Dicho esta síntesis, digamos, lo que nos interesa, charlábamos con Lu, lo que nos interesa es avanzar sobre la heurística positiva del programa de investigación científica en lo que respecta a la enseñanza. Y allí vamos a presentar una serie de puntos. El primero de ellos es, si bien esto ya se ha dicho, pero vamos a puntualizarlo un poquito más, es la diferencia entre educación y enseñanza. ¿Tá? El primer punto que queremos trabajar. Si nosotros seguimos la idea de educación, lo que vamos a encontrar es que la idea de educación implica siempre, podríamos decirlo así, o lo sintetizamos en la idea de que la educación conlleva la formación del ciudadano. Es decir, trabaja sobre la adquisición de una serie de comportamientos, si se quiere, que se requiere para vivir en la ciudad. Es decir, entender que hay leyes, que hay códigos, un código civil, que hay pautas, que hay normas, que hay tradiciones, que hay formas de comportamiento en la ciudad, digamos. Y la educación, podríamos decir que se ocupa de eso, ¿no? De la formación del ciudadano. Después podemos discutir qué cosas, de qué modo, etcétera, pero implicaría en principio, esta cuestión. Si ustedes revisan, y recomiendo hacerlo, eh, el seminario del 2024, las clases, en este caso de enseñanza, que dictó Ricardo, allí, en esa clase, dice que la educación adquiere una dimensión privada o familiar, si se quiere. Y diferencia, en esa clase, Ricardo, la enseñanza en el sentido o en la medida en que la enseñanza hace público un saber. Es decir, la educación va hacia lo privado, hacia lo familiar, la enseñanza hace público un saber. Y para eso retoma una idea que la trabajábamos hacía muchísimo tiempo antes de constituir una educación corporal como tal, de Steenhouse, eh, que dice lo siguiente: los profetas transmiten conocimientos privados, los maestros conocimientos públicos. Entonces, en la enseñanza
de lo que se trata es de comunicar el, el saber, de hacerlo público, y no tiene sentido si ese saber queda para uno, digamos, ¿no? Si no es comunicado, si solo uno lo sabe, ¿no? Pero también tenemos otra distinción, que aquí traemos una idea de Beares, en donde, retomando los trabajos de Herbart, Luis Beares, dice que la educación implica la formación del carácter e indica, siguiendo a Herbart, cuatro influjos sobre la formación del carácter: el círculo de ideas o pensamiento, las disposiciones naturales, el estilo de vida o la experiencia social o la historia de cada uno, y el cuarto son los rasgos morales. En nuestro caso, en el marco de la educación corporal, no trabajamos las disposiciones naturales, no trabajamos con las experiencias sociales, ni tampoco con los rasgos morales. Veamos, no critica esos influjos, siguiendo esta idea de aquello que influye en la formación del carácter. Nosotros sí no vamos a detenernos en criticar las cuestiones naturales, las experiencias sociales y demás. Me parece que eso ya ha sido dicho, no obstante, se puede retomar si se quiere. Con lo que trabajamos es con el círculo de ideas o pensamientos. ¿Por qué? Porque el círculo de ideas o el pensamiento es aquello que conecta los conceptos y nos permite accionar. Es esa relación con el círculo de ideas lo que implica la enseñanza. Es esa relación con el círculo de ideas o pensamiento lo que implica la enseñanza y permite accionar un concepto que para nosotros es importante, primordial, tiene cierta eh, en el programa. Ahora, ¿qué implicaría la enseñanza? La enseñanza requiere del saber. Necesariamente la enseñanza requiere, implica el saber. La educación, no. La enseñanza despliega el saber y lo pone en funcionamiento. Eh, Trabaja sobre ese círculo de ideas y es lo que permite que la educación avance. Por eso se dice que la enseñanza lleva la carga de la educación. La idea es que la enseñanza arrastra la educación. Ahora, claro, todo eso implica un trabajo aparte, porque sucede esto, que no hay un vínculo sólido entre educación y enseñanza. Es decir, siempre decimos esto: ¿qué tiene que ver con que alguien respete esté articulado a un comportamiento social, a leyes de funcionamiento, con, qué sé yo, que te enseñen ecuaciones diferenciales? No hay un vínculo sólido entre una cosa y otra, ¿se entiende? Que te enseñen matemática, eh, biología marina, que ahora estuvimos conectados al streaming. ¿Qué relación hay? Ninguna. No hay un vínculo sólido entre ellos, ¿no? Ahora, sí hay que prestar atención a esto, porque si la educación se lleva a cabo sin enseñanza, es decir, sin el saber, el lazo educativo, decimos o lo sintetizamos,
que queda entonces es de buen trato y afecto, o un lazo educativo sentimental sería. Y entonces empiezan a aparecer propuestas educativas en el sentido de llevarse bien, aceptar las diferencias, estar con el otro, etcétera, 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 pero no hay saber. Entonces de lo que se trata es, por eso decimos buen trato y afecto. Todos nos queremos, somos todos distintos, aceptamos las diferencias, pero todos nos tenemos que llevar bien, que estemos conviviendo en un mismo lugar y bla, bla, bla. Pero no hay transmisión de un saber. ¿Tá? Nos lleva a nosotros a preguntarnos de qué saber se trata. ¿Cuál es el saber entonces al que hacemos referencia? Bueno, el saber al que hacemos referencia es al saber de la ciencia. Si volvemos a la idea de que tiene que ser algo público, no algo privado, ¿tá? No puede ser un conocimiento mágico, religioso, esotérico. Entonces, en principio hay que decir que es el saber de la ciencia. Pero ese saber de la ciencia presenta ciertas características. Voy a destacar algunas, vuelvo. Si ustedes revisan el seminario del 2024, en distintas clases Ricardo fue haciendo referencias a la ciencia y también en la de enseñanza hizo una referencia a un saber de corte científico con las características de la ciencia. ¿Y qué características vamos a presentar o algunas de ellas que seguramente van a encontrar, tienen continuidad con lo que presentó Ricardo y algunas tal vez se reiteren? Primera característica es que la ciencia se caracteriza por la pregunta, no por la respuesta. Esto me parece que es bastante conocido. Es decir, se caracteriza por aquello que no sabe, no por el conocimiento establecido. La ciencia busca aquello que no sabe, se caracteriza por la pregunta, no por la respuesta. Primera característica. Segunda característica, está siempre en constante revisión. Los saberes que la ciencia produce están siempre en constante revisión. Eso implica que todo el tiempo puedan ser corregidos, rectificados, falsados por otras nuevas teorías. ¿Ah? Otra característica es que posee la cualidad del pensamiento racional. La ciencia posee la cualidad del pensamiento racional. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo conocimiento científico es teórico e implica una... Reitero esa idea. Todo conocimiento científico es teórico e implica una abstracción. ¿Por qué? Porque la teoría científica tiene que ir más allá del dato observable y dar una explicación del mismo. Esto es importante, porque me parece que en la educación física aparece constantemente. Se cree que se accede al saber por narrar, por relatar, por describir diferentes hechos, eh, por seguir ciertas representaciones que cada uno tiene. No, el conocimiento científico es una abstracción que va más allá de eso.
Un ejemplo que luego ya va a retomar en su exposición seguramente con las explicaciones que realice sobre los principios de enseñanza que estamos pensando. Si para la educación física el cuerpo es aquello que vemos, que tocamos, que medimos, que pesamos, el cuerpo físico, extenso, orgánico, desde nuestra perspectiva no lo es. Desde la perspectiva de la educación corporal no lo es. Sino que se trata del cuerpo como una abstracción que forma parte de un conjunto de teorías que lo hacen aparecer como efecto de una práctica corporal. Reitero, forma parte de un conjunto de teorías que lo hacen aparecer como efecto de una práctica corporal. De manera general, para cualquier fenómeno científico, a partir de los cambios introducidos por la ciencia contemporánea, coincidimos con la idea de Bachelard, en que el fenómeno científico verdaderamente configurado reúne un complejo de experiencias que no se encuentran efectivamente configuradas en la naturaleza. Así que decimos que el cuerpo de la educación corporal no se encuentra configurado en la naturaleza, sino como ya fue dicho en otros trabajos, varios, en el lenguaje y los discursos. Hay una consecuencia de este modelo, de esta idea de ciencia. También es sabido que la ciencia, otra característica, trabaja sobre la precisión, sobre el universo de la precisión, no en la aproximación. Es precisa la ciencia. Y no hay ciencia donde no hay teoría. Pero también es necesario, cuando pensamos estas características, es necesario ver a qué modelo de ciencia hacemos referencia. Claro, no es cualquier modelo de ciencia. Y que ese modelo de ciencia al mismo tiempo tiene implicancias para la idea del cuerpo, de sujeto y de prácticas corporales. Y allí hay que decir lo siguiente, no es el modelo de ciencia que va de Galileo a Newton pasando por Descartes. No es ese modelo, acá sería una heurística negativa, porque allí la verdad, en ese modelo de ciencia, en el de Galileo, Newton, en Descartes, la verdad está en el objeto, existe esa verdad en el objeto, si ustedes quieren, en el cuerpo, tiene propiedades físicas, está bien definida, y lo que hay que hacer es descubrirlas. Se basa en la creencia de que existe un mundo real externo, y entonces, con observarlo, con descubrirlo, con narrarlo, con describirlo, podemos saber lo que eso es. La otra característica de ese modelo de ciencia es que los conceptos tienen autonomía e independencia entre otros conceptos. ¿Ah? Cada concepto es absoluto y completo en esa idea. Otra característica es que los hechos por sí solos proporcionan conocimiento científico, es decir, no es que hay que inyectar teorías, realizar una interpretación, volver la teoría sobre la práctica, sino que el solo hecho proporciona conocimientos científicos siempre y cuando se acceda a ese dato empírico. Las teorías son absolutas, si ustedes quieren, no colapsan, eso es importante. Si quieren, no habría, sino que siempre está la posibilidad de conocer todo. Eh, las leyes con las cuales funciona este modelo son deterministas, entonces tienen causa y efecto, cosas que aparecen en la educación física. Si piensan en la enseñanza, enseño, el efecto es que aprendas, ¿no? Y hay tres características importantes en este modelo de ciencia que se puede ver constantemente en él.
en los diseños curriculares, pero también se puede ver en las propuestas de gimnasia que aparecen todo el tiempo, en, en, en en los clubes, que es, los objetos tienen tres características. Si ustedes quieren el cuerpo, existencia individual, está siempre localizado en una posición concreta y siguen trayectorias bien definidas. ¿Ah? Entonces, identifican ese cuerpo, lo localizan en una posición, en una etapa evolutiva, si ustedes quieren, y siguen una trayectoria. No en vano también, fíjense, no se habla, ya la Secretaría de Deporte de la provincia de Buenos Aires no habla de selección de talentos deportivos, pero sí habla de trayectorias deportivas. O la educación habla de trayectorias deportivas, de trayectoria educativa, perdón. Ahora, ¿qué modelo de ciencia entonces? Bueno, es el que vamos a poner a Einstein, pero hay otros anteriores a Einstein, pero si situemos a Einstein, es el que va de Einstein a la mecánica cuántica. Y es donde está la gran ruptura epistemológica, porque ese modelo se caracteriza por las siguientes cosas. Voy a decir algunas. La verdad forma parte de un sistema de ideas. No hay una verdad que está en el objeto como el anterior, sino que forma parte de un sistema de ideas. Es decir, para nuestro caso, un programa de investigación científica. ¿Tá? Es decir, una teoría del cuerpo que encuentra también su relación con una del sujeto, con una de enseñanza, una de prácticas corporales y viceversa. ¿Tá? Esto nos da punto al segundo, a la segunda característica. Los conceptos adquieren sentido en relación con otros conceptos. Por eso se habla siempre de la covariancia. Si uno varía, varían los otros. Si de la teoría de la enseñanza, que aparentemente tienen una gran fortaleza, como pareciera ser este principio de indeterminación metodológica, hay que ver si tiene consecuencias para las otras teorías. Pareciera que todo queda articulado, por lo menos por ahora nos damos cuenta de eso. Esto es importante, los objetos y los hechos no brindan información por sí mismos, sino que el observador los define y hasta los modifica. Los objetos y los hechos, el cuerpo, las prácticas no brindan información por sí mismas, sino que el observador, el enseñante, si ustedes quieren, en este caso, los define y los modifica. Todo esto lo vamos a ir conversando. La teoría puede colapsar, es decir, hay un imposible. La teoría, el programa crea un imposible y consecuentemente una falta. Opera el principio de indeterminación. Se precisa solamente un componente de esa indeterminación. Las leyes son probabilísticas. Y hasta que el observador no define, hay simultaneidad de estados. Esto después lo vamos a ir explicando en los principios que va a traer ahora. Entonces tenemos que si el saber al que hacemos referencia es el de la ciencia y además el de ciertas características de ciencia, tenemos que enseñar a hacer referencia a un no que vaya hacia atrás, sino que vaya presentando nuevos conocimientos, nuevas ideas, que permita elaborar nuevas preguntas.
Es decir, que permita el progreso de la cultura. Ahí, si ustedes siguen las clases anteriores, van a encontrar que se define la idea de, bueno, ¿qué saber es digno de ser enseñado? ¿Ah? No todos los saberes son dignos de ser enseñados. Aquellos que adquieren públicos, universales, y que permiten ese progreso que muchas veces siempre se hacía referencia a esa idea de progreso, progreso, progreso. Sí, sí, progresa. La cultura, la humanidad progresa, que permiten el progreso de la cultura de esa humanidad. Con lo cual nos lleva a revisar las tradiciones. ¿De qué tradiciones? ¿De qué modo? Pero siempre nos da vuelta en todo esto, y yo voy a ensayar aquí una idea, que implica un saber que concierne al cuerpo. Es decir, que implica un saber, enseñar un saber que concierne al cuerpo. ¿Qué es lo que nos hace diferente? Esta es la pregunta que siempre, pero no tengo. ¿Qué es lo que nos hace diferente pensar, qué sé yo? Si decimos que la enseñanza es la transmisión de un saber, ¿qué se diferencia con la literatura, con la matemática, con la biología, eh, con la química, etcétera? ¿Qué implica enseñar práctica? ¿Qué lo hace diferente? Que concierne al cuerpo. Bueno, y acá lo que siempre se dice es un rodeo. Vamos a ensayar ese rodeo. En la educación corporal, en el PIC, no es posible encontrarlo en la experiencia cotidiana. El cuerpo no lo encontramos en la experiencia cotidiana, ni en el sentido común, sino cuando acciona y pone en funcionamiento un conjunto de situaciones lógicas de una práctica corporal particular. Esto está en uno de los principios. Vamos a ver. Reitero, cuando acciona y pone en funcionamiento un conjunto de situaciones lógicas de una práctica corporal particular. La acción no es de alguien, sino del requerimiento de la práctica. La acción no es de alguien, de una persona, sino del requerimiento de la práctica corporal. Implica también un grado de actuación corporal en relación con el saber, para nuestro caso, de cada práctica corporal. Un grado de actuación con el saber, para nuestro caso, de cada práctica corporal. Son ellas, las prácticas corporales, quienes organizan las prácticas corporales y organizan las acciones. Pero esa organización nunca está completa. Sobre esa estructura siempre falta un saber y se abre un vacío sobre el cual trabajar en la enseñanza. Porque si estaría completa, ya está, no tiene sentido. Estaríamos en una especie de estímulo y respuesta, de instrumentaciones didácticas. De hecho, nos vamos dando cuenta que las prácticas van, si ustedes quieren, progresando. Se van modificando en algunas cosas. Entonces, se enseña la lógica de una práctica corporal, se enseña la lógica de una práctica corporal y su actuación, para problematizarla y para generar nuevas ideas que permitan extender los límites de esa práctica corporal. Esta es una idea que tenemos, ¿no? También extender los límites de esa práctica. La lógica y la actuación para extender los límites de esa práctica corporal. Se trabaja sobre una base lógica, no sobre una base empírica, sobre una base formal, teórica, si ustedes quieren, y que es antiintuitiva, no es intuitiva. Eso es la educación física. La educación física es empírica, eh, es intuitiva, ¿no? Pero en cada actuación se convocan, siempre en cada actuación se convocan elementos tecnológicos de esa práctica corporal y estratégicos de esa práctica corporal. Hay siempre un elemento técnico, si ustedes quieren, de esa práctica y un elemento estratégico a enseñar. Y también
esa relación sistemática que presentamos con el poder y con la ética. Como cierre, ya la pasa luz, digamos. Si yo diferencio educación física, la idea de enseñanza en la educación física y en la educación corporal, me voy a encontrar con lo siguiente. En la educación física, la educación y la enseñanza son sinónimos. En la educación corporal, la educación y la enseñanza son cosas diferentes. ¿Ah? Si voy hacia la educación física, voy a tener que hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Se suma y se fusiona etapas. Si voy a la educación corporal, vamos a tener un problema de enseñanza y en lo que opera es la función de enlace. ¿Ya? Si voy a la educación física, la enseñanza es siempre estímulo y respuesta. Si voy a la educación corporal, la enseñanza implica una lógica formal y una actuación. De vuelta, si voy para la educación física, hay una metodología establecida previamente, paso 1, 2, 3, esto que siempre mencionamos. Si voy para la educación corporal, tengo una indeterminación metodológica. Si voy a la educación física, tengo instrumentaciones didácticas, aparece siempre de distintas maneras. En cambio, si voy a la educación corporal, tengo un saber científico, un imposible y una falta. Si voy a la educación física, toda la idea de enseñanza y educación trabaja sobre el desarrollo de un ser. Soy así, tal, tal, que hay que desarrollarlo. Está basada en una ontología. En cambio, si voy a la educación corporal, la enseñanza implica la actuación de un saber. Reitero, implica la actuación de un saber, porque realizamos una manera en la educación corporal. No trabajamos sobre una ontología. En la educación física hay una identidad corporal y una identidad subjetiva. En la educación corporal, una superposición de estados. Y por último, en la educación física aparece como una enseñanza totalitaria, ¿no? Se enseña algo que es para todos, digamos, habilidades motoras básicas, qué sé yo, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Luego se empiezan. En cambio, en la educación corporal siempre la enseñanza es relativa a un saber, de una práctica corporal. Siempre. Yo dejaría aquí. eh, bueno, Em, buenísima la presentación, Agus, porque me queda como bárbaro para enganchar para arrancar. sí, lo que quería presentar, como si lo hubiéramos preparado. Em, bueno, en vistas de lo que habíamos presentado en el primer encuentro sobre enseñanza en el semestre pasado, nos había quedado pendiente de alguna manera, yo los había mencionado así como de alguna forma medio provocadora, hacia lo último, unos, unos principios que habíamos mencionado, pero que no los retomamos ni los explicamos Sí, específicamente, claro. Pero bueno, un poco ahora con esta introducción y estas explicaciones de Agustín para presentarlos y por ahí poder charlar un poco mejor. Los menciono, pero antes quería hacer alguna aclaración. Por un lado, estos principios de la enseñanza de un saber, de una práctica corporal, o del saber de una práctica corporal,
está marcado dentro del programa de investigación científica de la educación corporal, de alguna manera son algunas puntas o algunas herramientas para pensar en nuestras prácticas, lo charlábamos con Agus el otro día, y para preguntarnos, bueno, lo que estamos haciendo en la educación corporal no tiene que ver, de alguna manera nos interpela en la práctica, quiero decir, o en la práctica de la enseñanza, en el ámbito que sea. Y entonces pensaba que por ahí, si pasamos de alguna manera la prueba de estos 4 principios, podríamos decir, estamos enseñando un saber de una práctica corporal en el marco de la educación corporal. Por ahí es muy pretencioso, no sé. Pero creo que es para discutir, digamos, no para que se establezca de una vez y para siempre, sino para que nos permita preguntarnos cosas. Es solo eso. Otra cosa que quería aclarar antes de empezar con eso de lleno es que son principios que se establecen de una manera dependiente entre sí. No es que están aislados. Bueno, como las teorías de la educación corporal, ¿no? Y que si cambia una, cambia la otra, por lo tanto, están en relación. Y por otro lado, además, en esta forma de pensar, bueno, si aparece efectivamente un saber científico en nuestra enseñanza de una práctica corporal, tienen que aparecer los 4. Como en principio serían estos 4, pero los podemos discutir, quizás sean menos, quizás sean más, entonces, para revisarlo, efectivamente. Si aparecen 3 y uno no, entonces no hay un saber científico en esa enseñanza de la práctica. El primero, nosotros decimos que se establece una posición relativa a la creación del objeto, ¿no? Nos plantea cierta relatividad a la creación de nuestro objeto de estudio y de enseñanza, porque no olvidemos que para la educación corporal, las prácticas corporales tienen esta doble condición de alguna manera, es nuestro objeto de estudio y es nuestro objeto de enseñanza. Entonces, a medida que vamos pensando estos principios, siempre vamos a encontrar esa relación, inseparable de alguna manera. ¿Qué significaría que la enseñanza está en relación a su objeto de estudio y de enseñanza, efectivamente, que son las prácticas? Y que esas prácticas corporales son producto de una investigación y de un estudio muy particular y de la creación en conjunto con esas teorías dentro del programa de investigación. Quizá parece no sé, una obviedad, pero creemos que es sumamente importante. Es lo último con lo que terminó Agustín. La enseñanza de un saber está en relación con la práctica corporal que queremos enseñar. Es decir, que si yo quiero enseñar, cualquiera sepa, no sé, gimnasia, la enseñanza que pensemos, que yo piense, deberá estar en relación al saber de la gimnasia. ¿Y por qué decimos esto? Que parece una obviedad, porque de alguna manera la parte negativa del análisis que nosotros, de la heurística negativa, del análisis de la educación física, lo que encontramos
es que la enseñanza se centra o está basada en la pregunta de cómo aprende quien aprende. Entonces, la enseñanza se organiza en base al aprendizaje. Básicamente en función de las teorías del aprendizaje motor, más específicamente para nosotros, ¿no? O sea que la enseñanza para la educación física está en función del aprendizaje y de la pregunta por el cómo. Para nosotros, para la educación corporal, la enseñanza de un saber está en función de la práctica corporal y de la lógica y de la actuación de esa práctica corporal específica, de la estructura, si se quiere, de alguna manera, de la práctica corporal que estemos haciendo, por ejemplo, un deporte, bueno, de la estructura de lo que para la educación corporal es un deporte, pero al mismo tiempo de la lógica específica del fútbol, por ejemplo, del vóley, del básquet, del rugby, etc. Bien, eso por un lado. El segundo principio, menciono primero, es el de indeterminación metodológica. Creo que hablamos un poquito más de esto en el otro encuentro. La indeterminación metodológica se refiere en la enseñanza de una práctica corporal a que no se pueden saber de antemano, a priori, los pasos metodológicos a seguir, la secuencia didáctica, porque para la educación hay una fuerte relación con el saber de esa práctica corporal. Y entonces aparece como una especie de relación inversa. A más relaciones con el saber específico de la práctica corporal, menor posibilidad de establecer a priori los pasos metodológicos. Es decir, la secuencia didáctica, paso 1, paso 2, paso 3. Lo que parece un poco hasta contradictorio, porque uno diría, bueno, si más sé, mejor me planto en la práctica con este método establecido, ¿no? Como podría ir con esto resuelto y planificado de una manera más ordenada y ya premeditada, porque es un montón, entonces, bueno, no, para nosotros es al revés. A mayor relaciones con el saber, que es lo que establece la educación corporal, menor posibilidad de saber de antemano los pasos metodológicos. Es más, nosotros podríamos decir que no habría una secuencia didáctica posible. Siempre estamos en el paso 1. Y esto no significa que como no podemos determinar los pasos metodológicos, vale cualquier cosa y entonces vamos a la práctica y hacemos cualquier cosa, total como no está determinado. Bueno, no, porque el primer principio nos dice que ese saber tiene que estar en relación a la práctica corporal. Y es la práctica corporal la que nos... El saber que aparece y la enseñanza que aparece allí de ese saber. El tercer, el tercer principio, después esto lo podemos retomar y podemos hacerlo como más. Lo podemos debatir un poco más. El tercer principio, que también de alguna manera Agustín lo fue mencionando a todos, es el de la predicción probabilística. ¿Qué quiere decir?
en la enseñanza de un saber, de una práctica corporal, se puede predecir, o sea, se pueden prever ciertas posibilidades como un espectro de posibilidades. O sea, esto que decíamos, como no todo vale, algunas y otras cosas no van a suceder. Si yo estoy enseñando juego, van a aparecer cosas relativas al juego y al juego específico además que esté enseñando. Que también parece como una nimiedad, pero de repente en la enseñanza dentro del campo de la educación física encontramos que suceden cosas que están preestablecidas y de alguna manera determinan respuestas ideales. Entonces el funcionamiento, que es lo que veníamos explicando, o lo que explicamos, lo que explicó Agustín en el primer encuentro, es del proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el modelo de estímulo-respuesta. Entonces nosotros decimos, primero que no hay posibilidad de que eso sea un estímulo, sino más bien poner en funcionamiento un saber, en consideración un saber de la práctica corporal, y en ese poner en funcionamiento aparece un conjunto de posibilidades que se van a dar tanto en la situación de enseñanza como en la situación de la lógica de lo que se está enseñando. Es decir, vamos a dar un ejemplo. En el juego de, por ejemplo, voy a hablar de algo que tengo un poco más cerca para no meter la pata. En el juego del fútbol, en una situación de juego, puede pasar que en un pase al lateral, en una salida, no sé, haya una y una de las opciones es, bueno, salir con un bochazo largo, otra de las opciones es apoyar con el arquero, con la arquera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se despliegan una serie un conjunto, perdón, de posibilidades dentro de esa situación de juego. Que no sabemos qué es lo que va a ocurrir hasta que ocurre. Eso por un lado, eso ahí opera un principio de predicción probabilística. Pero al mismo tiempo, para nosotros, que es me parece que es lo que nos importa, por lo menos en esta presentación de hoy, en la enseñanza también opera un principio de predicción probabilística. ¿Por qué? Porque a una situación de enseñanza, de un saber X, de una práctica corporal específica, le corresponde un conjunto de posibilidades. O sea, alguien eh, puede aprender incluso algo que no lo estamos enseñando. Y eso no lo sabemos. Hasta que no sucede. No sé, se determina de alguna manera y se delimita en el experimento que para nosotros es la enseñanza. Y en el momento en el que esa situación de enseñanza se diluye, ese asunto se desvanece, porque para nosotros es sujeto puntual y evanescente. Entonces, para volver a armar otro asunto ahí, hay que poner de nuevo el saber a funcionar y volver a armar otro asunto y volver a poner en consideración los elementos que estén ahí. Y eso es una decisión. Y entonces se interviene en la enseñanza en función de tal situación y no de tal otra.
y no de tal otra, y no de tal otra, que estaban dentro de esas posibilidades, de ese conjunto probable. Y es interesante eso porque según lo que nosotros elijamos hacer, es lo que de alguna manera elevamos a significante, y es lo que aparece. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que ya está ahí, ese cuerpo que está allí predeterminado y que me dice lo que es, sino que aparece en tanto y en cuanto yo lo hago aparecer. No yo Lucía, sino la práctica corporal y la enseñanza de esa práctica hace aparecer allí, en una maniobra con el saber. El cuarto principio tiene que ver con esto, de hecho, es el de la superposición de estados. El principio de superposición de estados se refiere justamente a que como no hay un objeto, un cuerpo podríamos decir, o un individuo, que tiene una existencia individual, que es idéntico a sí mismo, o sea, que tiene una identidad, y que tiene características propias, que dice lo que es y lo que podrá ser en potencia también, o sea, que puede trazar una determinada trayectoria, etc. Lo que decimos es que los conceptos que utilizamos hacen aparecer en el experimento, que para nosotros es la enseñanza de una práctica corporal específica, hacen aparecer un objeto u otro, o de alguna manera arman un asunto de una cosa o de otra, según, y lo definen como tal, según la observación. Y observación acá no es mirar, ¿no? No es ver. Eh, la observación digamos, sería una observación científica, es una maniobra con el saber, es armar un asunto allí en el marco de la práctica corporal específica. Lucía, Sí, buenas noches. Podría decirse que lo que inaugura una nueva observación es una pregunta que no se sabe o que no se sabe con claridad hasta el momento, porque al fin y al cabo lo enseñamos son cosas que no se saben o que no se saben del todo en relación al básquet, al fútbol, al vóley. Digo, las preguntas ya contestadas o ya sabidas no producen ninguna observación nueva. no, Esto en relación a lo que acaban de decir ustedes, digo, si la enseñanza es indeterminada, relativa y probable, lo que produce que se genere una nueva observación es una pregunta que no se sabe. claro. Una pregunta sobre lo que no se sabe, o que sigue la dirección del no saber, de alguna manera. Y Sí, Que está en el marco de esas ideas, ¿no? De esas teorías. claro, claro. Ujú. Bueno, creo que podemos dejar acá, ¿no? Nosotros, Para que sí, podamos porque nos charlarlo, falta. sí, sí, sí. Eh, sí, así que si quieren abrimos ahí para inaugurado por Mariano. perdón, te interrumpí, pensé que se podía. Ah, está bien, ¿no? Claro. Ya Eh, está. sí, sí.
abrimos ahí un poco a las preguntas y a las objeciones, Así que ahí vamos. más o menos. Por ahí vamos dando vueltas, no sé. Eh, bueno, a ver, yo igualmente era para ver si puedo ir ajustando, porque fui tomando bastante nota. Y bueno, primero gracias Lu, gracias Agus ahí por seguir pensando en la enseñanza. Es un temón. Yo tuve la enseñanza en el ámbito escolar y la verdad que, bueno, es un tema que Uf, siempre voy pensando, porque yo estoy en el jardín y en el nivel primario, en el nivel inicial. Y la realidad es que estoy siempre con esta motivación, ¿no? Muestro esta idea de ir presentando y pensando esto, la actuación de la enseñanza. Acá nos acercan estos principios que son interesantes como para ir ahí organizadores, ordenadores, si se quieren, no sé si está bien como como lo están planteando. Acá una de las preguntas así puntuales, Lu, porque vos decías, cuatro principios, bueno, de la enseñanza de un saber, que si estos principios no se presentan, no, no se hacen presentes en esta instancia o en esta práctica de enseñanza, ¿no? Dice, no hay saber científico, ¿no? Decías. O sea, así me lo planteaste. Entonces lo que yo te pregunto es, ¿no hay saber científico o no se presenta, no se enlaza, no se estructura, si se quiere, la enseñanza como tal, como práctica? Ahí es donde, porque, eh, porque acá también esto, a ver si se entiende. Eh, lo que nosotros estamos o están planteando acá es esto, ¿no? ¿Qué elementos configuran, presentan, estructuran la enseñanza? Eh, entonces, estoy pensando que estos principios como tales, lo que me vienen lo que vienen a estructurar, en todo caso, es la enseñanza como práctica, como acontecimiento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí pregunto. Entonces digo, bueno, va a aparecer en toda esta lógica, o sea, la enseñanza y con toda esta lógica, va a permitir que acontezca el saber científico. ¿Puede ser algo así? Que lo podamos pensar. ¿Es posible que aparezca un saber científico, que acontezca si no pensamos en la enseñanza desde esta lógica? ¿No? Ahí sería como Bueno, una pregunta. podría parecer algo que siempre decimos, un saber de corte científico, con las características de la ciencia, digamos, que estuvimos señalando y que siempre hacemos referencia. Podría parecerlo, esto que siempre, por decirlo, por olvido, omisión o equívoco. Estamos. Por ahí aparece, qué sé yo, no lo sé. Por, pero no sé si hay una intención en ese sentido, digamos. Eh, lo que Hugo hace referencia es en la intencionalidad de poner esto, o en la... Sí, eh, Sí, en la estructura. en la estructura. De alguna manera, el planteo que no hay enseñanza si no hay saber, por un lado, Claro, ¿no? Que fue una de las cosas que planteamos. Y por otro lado, ¿de qué saber hablamos? ¿No? No hay enseñanza si no hay saber. Bien, la enseñanza implica el saber. ¿Qué saber? El saber que implica para nosotros es aquel que sigue el modelo de esta ciencia contemporánea que
estaba, claro, describiendo Agus, y que tiene todas esas características, y de las cuales pudimos, de alguna manera, sintetizar estos 4 principios. Entonces decimos, hay enseñanza de una práctica corporal, es decir, hay un saber puesto en cuestión cuando se cumplen estos 4. Para nosotros no hay enseñanza si no hay saber. ¿Qué es este saber? Punto. Claro. Sí sucede que a veces la práctica, por error, por omisión o por olvido, por descuido, enseña un saber. Pero no arma una teoría sobre eso. Y el Claro. problema de no armar una teoría sobre eso y de no poner en cuestión es que no lo puede cambiar. Es que sigue haciendo lo que hacía hace un montón de tiempo. O que va a depender de la voluntad del profesor o de la profesora si en todo caso cambia algo. Lo cual para nosotros, en un campo disciplinar, es un problema político también. Un problema teórico y es un problema político. Que dependa de, bueno, si cada uno quiere hacer algún cambio, quiere poner algo nuevo ahí, bárbaro. Si no, la educación física sigue siendo lo mismo que hace 70 años atrás. No sé si me expliqué ahí. Sí, porque todo es, mientras vos vas hablando, a mí particularmente me pasa es que van trayendo estos conceptos, estas ideas, y, y bueno, yo necesito materializarlo en experiencia, si se quiere, ¿no? En este sentido, cuando presento el objeto, esto ¿no? O cuando presento el objeto, cuando pongo a circular el objeto, cuando planteo el asunto, bueno, cuando digo materializar en experiencia es poder ver, bueno, todo ese conjunto de ideas que configuran la práctica o esto de estar pensando en la práctica de la enseñanza. Entonces vos me estás planteando acá esto que traes, y digo, bueno, me voy llevando a situaciones concretas, a situaciones esto que plantean como estos escenarios de experiencias, en tanto experimentos, ¿no? Entonces, bueno, vos me van hablando y bueno, yo estoy todo el tiempo ahí haciendo esas relaciones con situaciones vividas o experienciadas. Pero va. Eh, ahí vamos. Una cosita, nada más, linkeando estos principios con el modelo de ciencia amparado donde estamos, no sería en relación a esto que decía Mariano, ¿no? El último principio, no importa que sea el principio de superposición de estado, ¿no sería más bien con la hipótesis o con la conjetura antes que con la pregunta? A ver, no entendí. Y porque si la ciencia se maneja en el ámbito de la precisión, digamos, Ujú. para avanzar no es que vamos en busca de una pregunta que tiende a encontrar una respuesta, si uno piensa así, sino es una conjetura a través a otra conjetura posible, en todo caso para hacer avanzar en sentido tecnológico un conocimiento vuelto a saber, ¿no? Si lo pensás, digamos, en el mapa de la ciencia de tengo preguntas y un puñado de respuestas posibles, ¿no? Sí. Digo, porque él lo puso ahí, lo linkeó con la pregunta que todavía no sabemos respuesta. Sí, sí. Sí. Porque decís maniobra con el saber, entiendo que, digo, me plantea incluso la superposición, se me plantea, digo, ¿cómo me aparecerá el cuerpo en la gimnasia? ¿Y cómo me aparecerá el cuerpo en el deporte, pero también en el fútbol y en el básquet? Puede ser, linkeamos distinto. Bueno, ahí vos tenés Entonces son el como cuerpo, conjeturas, digamos. por eso el cuerpo, acá en este punto, yo no sé si va siempre con las hipótesis o las conjeturas. Esta superposición, esto es lo que también charlábamos, o sea, que el cuerpo en la educación corporal, si vos querés, antes de comenzar una enseñanza o de plantear una enseñanza,
puede tener un estado gímnico, un estado deportivo, si vos querés, un estado de futbolista, un estado de tenista, un estado voleibolístico, basquetbolístico. Puede ser cualquiera de todos esos. El cuerpo, en la educación corporal, puede adquirir cualquiera de esos estados. Está superpuesto entre todos esos estados hasta que vos decís, bueno, vamos a trabajar a fútbol. Entonces adquiere un estado en relación al fútbol, que es distinto del gímnico, del básquet, del vóley, y así sucesivamente, digamos. Lo mismo que si te vas a trabajar sobre el juego. Hacen otras cosas distintas, entonces adquiere otro estado. Entonces, en ese sentido, por eso yo hacía muchísimo hincapié o hacía bastante eh, fuerza en el sentido de, bueno, no es que es idéntico a sí mismo, digamos, no es que el cuerpo tiene una identidad, sirve para esto y no para esto otro, y sirve para aquello y no para esto otro. Es decir, el cuerpo, en la educación corporal, como es de la acción de esa práctica, adquiere el estado de esa práctica. Mientras tanto, puedes adquirir todo lo que vos quieras, digamos. No sé, si esto va hacia la conjetura o la hipótesis, digamos. Después sí aparecen una serie de posibles cuestiones a seguir indagando. Pero lo pensábamos en ese sentido, esta idea, por ejemplo. Es decir, contra la idea de identidad que daba Luis, ¿no? Entonces, esa idea de Estado es, a ver, porque ahí yo también voy con esas preguntas. Cuando hablamos de Estado, estás hablando de que tiene un saber, cuenta con un saber, porta un saber respecto de algo. Porque recién hablabas de un Estado futbolístico. ¿Ese Estado le pertenece al sujeto? ¿Está en el sujeto? No, no. Ah, O no necesariamente. Claro, El Estado se refiere a la manera. al sujeto no a la persona, ¿ah? Si vos decís por sujeto persona. Claro, ¿Ah? claro. Por eso, no necesariamente. Claro. Puede que sí, pero no necesariamente. Eh, el Estado, perdón, retomo, se refiere a cómo aparece momentáneamente aquello que estamos observando, a las características que tiene en ese momento, ¿no? ¿Cómo aparece? Aparece como acción, aparece como habilidad, aparece como destreza, lo que sea que estemos observando en ese momento. Si estamos poniendo, por ejemplo, en cuestión un rol adelante en gimnasia, la acción ahí va a ser el rol adelante. Entonces, el estado que adquiera la acción o el cuerpo es de un rol adelante. Pero al mismo tiempo podemos decir que tiene un estado gímnico, porque no tiene un estado deportivo, un estado lúdico, etc. No sé si me siguen. No es que la superposición refiere como una cosa medio mágica o medio de que vos ves como una especie de holograma que se sube arriba de otro, no significa eso, porque la superposición es teórica. Claro. Esto es lo que hay que entender, una superposición teórica. Y en el experimento, en el momento de la enseñanza, nos dice, bueno, la acción que aparece ahí es, por ejemplo, el rol adelante. Entonces, ese es el cuarto, el rol adelante. Pero al mismo tiempo, inmediatamente después, el cuerpo es, no sé, qué sé yo, una vertical, una media luna, una ayuda, no sé, una ayuda en un hostal, no lo sé. Por eso de la superposición es de estados, porque es de alguna manera un conjunto de características que adquiere el objeto o el asunto que estemos armando ahí de enseñanza, pero que aparece y desaparece, ¿no? Porque es puntual de ese momento y específico de esa práctica corporal. Sí, creo que
Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Octavio. Sí. ¿Cómo están? No, antes que nada agradecer a los dos. Como muy completo, pero al mismo tiempo como que se abren muchas preguntas. Porque nada, esta relación que han hecho de la enseñanza con la ciencia, con el sujeto en los distintos momentos de la clase, como que ¿no? Se va ramificando las preguntas por cada una de las teorías con las que se relacionó la enseñanza. Mi pregunta tiene que ver con la cuestión, eh, me sale decirlo de la técnica, puede estar mal, en relación a la observación, la narración, el describir, o sea, en la acción de la investigación, ¿no? En esa diferencia de la educación física y la educación corporal, que una narra una cosa, describe una cosa, le importan las representaciones, ¿no? Y esta otra postura más de una observación que se busca el saber. ¿Hay alguna fórmula, ¿no? Porque se me viene esto que de función y X como función lo que se hace de aquello. ¿Hay alguna fórmula para pensar la enseñanza están, como digamos, en la búsqueda de una heurística positiva? ¿Hay alguna fórmula en la que se estén pensando? ¿Hay alguna fórmula? Va saliendo, o sea, en ese sentido, va por ahí la pregunta, no sé si se entendió o ¿Relación a no. la técnica? No entendí eso. Claro, si hay algo, si podemos pensar, digamos, en alguna fórmula que nos esté orientando a la enseñanza, en eso de F y X, ¿no? De función y argumento, en esto del argumento que pertenece a la función del sujeto, digamos, Sí. Completa. en la enseñanza. Sí. El argumento le da la compresión a la función. Sí. Eh, Eh, sí, me pierdo un poco con la técnica. eh, Yo, a ver, lo que estoy pensando en relación, porque yo mencioné también la cuestión. O sea, claramente la educación física arma una tecnificación en la enseñanza. Esto que decíamos de instrumentaciones, paso 1, 2, 3. Es el modelo de objetivos, de competencias, si ustedes quieren. Y es una tecnificación que repite, como decía, no, y ahí no hay enseñanza. Ahí no hay una transmisión de un saber, digamos, que arme, digamos, un círculo de ideas en ese sentido. Eh, Ahora, cuando vamos hacia la idea de práctica corporal que presenta la educación corporal, eh, y nosotros empezamos a hacer un análisis lógico de esa práctica corporal, nos vamos a encontrar con que hay que enseñar elementos técnicos de esa práctica, pero no una tecnificación de esa práctica corporal, que es lo que hace la educación física. Esos elementos técnicos están en relación, por eso decimos es relativo, o si vos querés ahí aparece el argumento, de esa práctica corporal, que tienen sentido en esa práctica corporal. Entonces, eh, vuelvo al rol, a la media luna, a la vertical, a las ayudas. Son elementos técnicos de una determinada gimnasia. Son elementos técnicos de la gimnasia, si ustedes quieren, que hay que enseñarlos. Como, si voy al ejemplo del fútbol, que también eh, daba luz en su lógica de funcionamiento, bueno, pasaré la pelota, digamos. Haré un pase largo o saldré jugando en mi manera, con cierta estrategia, si voy hacia un lateral, si voy hacia el central, etcétera, etcétera. Hay también dimensiones técnicas ahí, como pasás.
cómo recepcionás la pelota. Mirá, voy a recepcionar la pelota la recepción y se me va a 1,5 metros adelante. Y resulta que estoy en mi zona, estoy saliendo del arco. Bueno, y los otros me están presionando. Entonces, ahí hay elementos técnicos que hay que enseñar, pero que están en virtud también de ese funcionamiento lógico, de esa práctica corporal. Sí, la fórmula que se ha mencionado y que siempre hemos trabajado es función de enlace o f de x. Es decir, cuáles son las acciones, las funciones, son las acciones de x práctica corporal. Las pone en un análisis, te va a arrojar distintos tipos de acciones. Que son relativas a esa práctica corporal y no a otra, digamos. Perdona, Agus, y algo más, y es un conjunto probable de acciones. Es No además, son todas, no es infinito. No es que claro, podés hacer cualquier cosa. Yo quiero hacer un pase en fútbol, no la puedo agarrar con la mano, salvo que sea el arquero o la arquera, y esté dentro del área. O sea, siempre hay, ¿no? Un tuya, límite, no la contraria. propia, claro, propia. Además, ¿no? Como que para esto parece una pavada, pero en el análisis de la lógica de la práctica corporal, hay un límite, hay una regla, hay una lógica que a veces no es que esté escrita, sino que es una lógica propia de la práctica corporal, que nos dice lo que se puede y lo que no se puede hacer. No es que se puede hacer cualquier cosa. Entonces, hay un conjunto probable. Y si yo quiero salir jugando de abajo, lo más estoy a un costado, tenga que recibir la pelota con el pie de afuera. Si no, quedo mal perfilada, quedo para adentro y si hay mucha presión, peligrosísimo. Entonces, en ese sentido, por ahí se pueden ir pensando las acciones posibles, no son todas, que son relativas a esa práctica corporal. Y que no se definen hasta que no sucede, ¿no? O sea, están en superposición de alguna manera. ¿Cuál es la acción del fútbol en salida, por abajo? Bueno, estas. Hasta que no suceda, yo no voy a intervenir ahí. Para decir, bueno, entonces, como esto sale, como esto no sale, hacemos esto otro. No sé si me... Sí, sí, muchas gracias. Apago la cámara porque si no se me empieza a tildar. Entonces, Está bien, sí, sí, te quedaba, cuando estabas hablando, quedabas así medio, sí, sí, no sí, pasa nada. no tengo. Muchas gracias, muchas gracias. A mí me llevó por ahí, me llevó por el lado de F, de X, me llevó a la ecuación, me llevó a pensar eso, por eso. Muchas gracias. Sí, 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 es que eso eh, es un elemento Pensá, tecnológico, si ustedes quieren, en la enseñanza. Eh, por eso hablamos de esto, de problematizar el saber implica poner en juego eso también, ¿no? pensaba una cosa más, chicos. Voy a ver si me sale formularlo. Que los colapsos, las mediciones que se hacen, también digo, son probables, son aproximaciones. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que la historia insiste con los problemas que no se pueden resolver. Sí. Digo, en las prácticas pasa eso. Y uno a veces tiene identificados qué problemas tiene adentro de su práctica, pero no los puede resolver. Entonces, con esas mediciones que hace, que es cuando las superposiciones eh, dejan de manifestarse, porque uno en el momento donde colapsa o mide, dice, bueno, qué sé yo, para que llegue al remate o para que llegue a pegarle, el pibe se tiene que adelantar más o menos, o tiene que agacharse más porque no va a llegar. Ahí, cuando uno colapsa o mide, insisto, son puntos de referencia o aproximaciones que si bien no pueden ser precisos,
nos ayudan a arrimar el bochín, por decirlo de alguna manera. No sé si esto tendrá poco, mucho o algo que ver con la probabilidad de la que hablamos, porque yo todavía no estoy totalmente seguro, digo, estoy aprendiendo a manejar esos conceptos. Y bueno, quería compartir que un problema de enseñanza en relación a la práctica con la que trabajamos, no es la ignorancia total de algo, sino que es algo que no se sabe con total claridad, algo que está borroso. Digo, en mis clases tengo ahí 3, 4 problemas que tengo que resolver y están bastante identificados. Ahora, todavía en algunos casos no encuentro la manera de resolver, de precisar, por decirlo de alguna manera. Porque arranca la clase, arranca el partido, arranca el juego, y como el sujeto no es mensurable, en el caso de la educación corporal no se puede medir, todavía no llego a constatar o a verificar del todo por qué hace algo que está lejos de la lógica de la práctica. Les digo, bueno, nada más. Creo que ahí yo aclararía en principio alguna cosita. Cuando vos decís problema, Marian, una cosa es el problematizar un saber y otra cosa es tener problemas en una clase para resolver algo. Digo, hay que tener ojo con pensar que problematizar un saber es que algo no le salga a alguien o a un grupo. Hay que diferenciar esto, no es que tengo un problema cuando yo indico algo y no le sale, sino que problematizar un saber, el otro día hablábamos de cómo pensar la problematización. Implica, a mi entender, pero lo podemos charlar, ¿Sí? indagar ese saber, hacerle preguntas a esa situación que yo estoy poniendo ahí en juego, que de alguna manera esto, sale, no sale, salió, pero después, además qué loco, ¿no? Porque uno dice sale, ¿de dónde, no? Como si hubiera un interior también, o sea, como, de qué manera se da eso? Sí, en Porque relación a la lógica, lo digo yo, Lucía. claro, Quizás sí, no. yo lo entiendo, María, lo entiendo. Digo que hay que hacer, creo, el asterisco para que no Sí, sí. quede entrampado ahí la cuestión. ¿Por qué? Porque si no, de alguna manera podemos entender que enseñar en función de la falta de saber significa lo que le falta a esa persona saber. Y nosotros no ubicamos la falta en la persona. Claro. ¿Está bien? Eso tiene que quedar claro. No es, bueno, yo te corrijo, Perfecto, sí, sí. No, vos. está muy bien. Yo entiendo a dónde vas, Marian, pero digo que tiene que quedar dicho, me parece, y aclarado. Enseñar en relación a la falta de Sí, saber, por favor. la falta es del saber, es de la estructura del saber científico, en este caso que presentamos, de saber todo y de que en un momento dado hay cosas que no se saben. En esa relación con el saber puesto en juego, en esa situación de enseñanza. Que no es lo mismo que decir, bueno, a Agustín le enseño esto porque no sabe. Que es distinto. En rigor es distinto. Eh, Una cosa. Después, siempre que tengas problemas
en una clase se encuentran soluciones. Problematizar no es dar soluciones, digamos, es encontrar puntos de análisis para seguir pensando. Digamos. También hay una diferencia, esto que decía Lucía, digamos. Está bien, está muy bien la apreciación, así queda dicho esto, porque si no, eh, como todo lo mismo, ¿no? A los problemas encontrás siempre soluciones, a veces mejores, a veces mejores, yo. Sí. Pero siempre encontrás algún tipo de solución. En cambio, problematizar es trabajar sobre la falta. Sí, efectivamente, la falta no es de la persona, no es aquello que no sabe, sino que es una falta respecto de ese saber. Tanto para el enseñante como para el aprendiz, en un doble sentido. De hecho, todo el año pasado, y seguimos, ¿qué sería pensar la gimnasia desde la educación corporal? Y ahí estamos. ¿Qué sería pensar el juego? ¿Qué sería pensar los deportes desde la educación corporal? O sea, o sea, esa falta es estructural tanto para el enseñante como para el aprendiz, digamos. Eso hay que indicarlo también. Por eso el Está problema muy bien que hayan hecho la aclaración. Me refería a eso. claro, claro. Ahora les pido disculpas que me tengo que ir. Buenísima la exposición que hicieron, Lucía y Agustín. Vale. Pero bueno, yo me voy a comer. Vaya. Dale. Hoy Gracias, Juan. aprendí muchísimo. Les agradezco. Dale, Gracias, seguimos Juan. en contacto. Seguimos, ¿tiene alguna Sí, cosa? seguimos. Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué otra cosa? No sé. Eh, A mí se me vino una pregunta más así Dale. de ligada a la práctica corporal. En términos generales, digo, si es posible pensarlo, en esto de extender los límites, que por ahí a veces hasta modifica una práctica corporal y me hizo ir pensando en otras prácticas corporales, si son posibles. La educación corporal, ¿podría pensar al teatro como práctica corporal? O ya la ha pensado, no sé, eso es una pregunta, digo, que no, sin, digamos, conocimiento. sí, yo creo que sí. Tal vez sí. Quizás sí. Tal vez se pueda pensar eso. No, no sé, no tengo mucha idea en ese sentido. Em, Ahí hay que ver cómo entra en juego la producción de una obra, digamos, ¿no? En el sentido de que hay una puesta en escena, ¿qué implicaría eso para nosotros? Obra de un autor, ¿no? De poner en juego a eso me refiero, una obra. No te sabría decir bien cómo implicaría esa articulación con una preparación actoral, podríamos decirlo, Mm. ¿no? Sí, yo creo que después hay puentes, digamos, eh, porque generalmente nosotros ahí estamos hablando digo, no sé, estoy diciendo suposiciones, estamos hablando de un saber con características o de corte científico, digamos. Allí se presenta un saber con características o de corte artístico. ¿Ah? Eh, no obstante, creo Claro, que hay, sería, hay puentes. Por claro, ejemplo, yo creo que en ambos lados se produce
saber, si se quiere. Se produce un saber en ambos lados, de corte científico como de corte artístico. Creo que una diferencia es que de corte científico trabaja muchísimo con la precisión esa producción de conocimiento. Es decir, f de x, por ejemplo, como decís, esas formulaciones, ¿no? Una práctica corporal es una práctica cultural que toma por objeto un cuerpo dividido y lo divide, digamos, viene en ese sentido más preciso, ¿no? Esa formulación. Ahora, de corte artístico, lo que yo encuentro que esa producción no es en este sentido, sino que es con la utilización de la metáfora. Y la metáfora lo que hace es un rodeo para definir, si ustedes quieren, o formalizar conceptualización. ¿Cómo funcionaríamos allí? No sé. Por lo menos yo no me lo he puesto a pensar. No tenemos trabajo en educación corporal sobre eso, digamos. Por ahí vos has hecho algunas cosas en relación con ello, pero no sé más Ujú. que eso. Hay algún trabajo que hizo un chico de Mar del Plata, Sí, ay, no me acuerdo el nombre, para la licenciatura, cómo pensar el teatro, no, la actuación o el teatro me parece, el teatro como práctica corporal. Ya hay ahí como un acercamiento. Y dentro de la maestría no. Y bueno, exactamente el teatro no, de performance, performance. de performance o demás, pero no. Yo creo que ahí la maniobra, si fuera posible con el teatro, es bastante similar a la maniobra que ha hecho la danza para constituirse como Claro. práctica corporal. Parece que es un camino posible que habría que en todo caso revisar. Yo creo que Claro, sí. habría que pensar si son posibles todos esos pasajes, ¿no? Claro. Y sí, por el lado de la danza, recuerdo esto de también que aparece lo que mencionaba Agustín del uso de metáforas, las representaciones sobre una historia, un X cosa, ¿no? Nada, eso. Después, en cuanto a ir a la enseñanza, no sé, tendríamos que ver. No lo sé. Claro. Pero tal vez sean esta especie de principios. Por lo menos así hemos llegado a pensar la idea de enseñanza en el marco de la educación corporal. ¿No? A mí también me queda como cierta vuelta, pero nada, quizás para que lo esté pensando, ¿no? Porque, digo, todos estos principios están vinculados claramente a la enseñanza y la enseñanza históricamente se lo ha consagrado al maestro. Entonces, digo, en este punto donde los dos estamos en falta, por decirlo de alguna manera, el enseñante y el aprendiz serían esta otra relación de conceptos, me sigue quedando la cuestión de, digo, el principio de probabilidad, digo, no sabremos hasta el momento en que tome una opción, en este claramente ejemplo que lo hace. Ahora, el enseñante no es el que está planteando esa opción, en todo caso ahí. Digo, porque en el ejemplo del fútbol, quien actúa, en cierta manera, es el jugador. Es un entrenador, si quisiera pensar en ese sentido. Digo, me queda como ese rebusque, digo, otra vez dentro de las acciones posibles que hay, digo, si simulo la metáfora del bolillero, digamos, para pensarlo, la metáfora del bolillero, todas estas cantidades de números son lo que van a salir, no sé si va a salir en 2, pero salió en 2. Digo, en ese caso sí, pero está funcionando dentro de las bolillas y el bolillero. Y acá me parece que hay un tercer, pongo entre comillas, agente, que sería como el enseñante o el maestro en todo caso, o el entrenador, para pensar en términos
quizás no sea más apropiado concepto, pero para pensarlo más como opera y Sí, sí, funciona el sí. fútbol, digamos, que es Pero quién no, toma decisiones ahí, digo, también. Digo, ¿cómo opera este principio de probabilidad? Porque ¿quién actúa en todo caso ahí? ¿Qué es lo que actúa? Bueno, eso está ¿Quién es el que define? El fútbol, claro está. ¿Para qué actúa? en superposición también, de alguna manera. No es que actúa uno, porque la acción no es del sujeto persona, quiero decir. Claro que no, claro que no. Sí, sí, ahí sí, ahí sí. Entonces, claro, la acción es de la práctica corporal. Sí, pero ¿qué lugar le cabe al maestro? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué lugar le cabe en este porque siempre, principio al maestro? porque el saber siempre es relativo al saber, porque la enseñanza es relativo a ese saber. O sea, la probabilidad, toda esa probabilidad a la que nosotros hacemos referencia, siempre es probable en relatividad o en relación a ese saber. Punto, no es a cualquier cosa. O sea, lo que el entrenador fútbol, trayendo el ejemplo que vos traes, eh, va a tomar decisiones de la interpretación que haga del fútbol. Es esa, digamos, de la interpretación que haga del fútbol, de que hay que jugarlo, de cómo entiende que hay que enseñarlo, y que podemos discutir esa interpretación que se hace del fútbol. La enseñanza tiene que discutir esa interpretación que se hace del fútbol. Eh, Tienen que trabajar en esa interpretación. Por eso, cuando se enseña, es enseñar también esa falta. De algún modo hay una idea de investigación sobre esa falta en la enseñanza también, ¿no? Eh, y después lo que se pone en juego es esa actuación de esa interpretación. Por eso cuando hacía referencia a la observación, esa observación está mediada por esa interpretación que vos estás haciendo del fútbol. Por eso creás de una manera, esa forma de jugar al fútbol. Como nosotros estamos ahí intentando, nos vamos en vía de eso, otra gimnasia, creando otra gimnasia. En virtud de poner en juego todas estas teorías que estamos pensando de la educación corporal. Por ahí lo puedo pensar, digamos. No sé, Mm. Eh, sí, una cosita también que puede aclarar es esto que yo traía de las dos dimensiones en las que aparece la predicción probabilística. Por un lado, en las situaciones de la práctica corporal, partidos, por ejemplo, para seguir con el ejemplo del fútbol, y por otro lado, en la enseñanza de esa práctica corporal. Como son dos dimensiones, de alguna manera. Aparecen como dos cosas distintas, pero que están relacionadas. Entonces, lo probable es de las acciones posibles dentro de esa práctica corporal, en esa situación, pero al mismo tiempo, el conjunto probable es de la situación de enseñanza, de esa situación de juego. No sé si me explico. Entonces, ahí interviene o ahí entra y cabe el lugar al enseñante, en las decisiones que toma respecto de la enseñanza, que va a estar mediada por su interpretación de la práctica corporal, ¿no? Dentro del marco, porque esto también me parece que tiene que quedar en claro, sí y solo sí está dentro del marco de la educación corporal, porque sí. parece una obviedad, pero esto funciona de esta manera en el marco de la educación corporal, dentro del programa de investigación de la educación corporal. O sea que nosotros vamos a ir al parque y vamos a observar y vamos a decir, ahí está la superposición, salvo que alguien esté haciendo educación corporal, que dudo, pero me parece que eso hay que también mencionarlo de alguna manera. Porque estas
estos principios y los conceptos y las teorías y las definiciones y las delimitaciones del objeto y la creación de ese objeto de estudio y enseñanza para nosotros en esa doble vía, en esa doble dimensión, son de alguna manera o están dentro de un modelo teórico. Ujú. Y eso me parece que Que está constantemente en revisión ese Claro, modelo teórico. claro. Está constantemente rectificándose, reinterpretando todo el tiempo. Sí, yo sigo la argumentación, digamos, hasta la desustancialización del concepto, digamos, si vos querés, hasta ahí sigo el vanando bien. Después, digo, me queda muy entrenada, es una cosa que uno tiene que seguir leyendo, pensando y conversando entre nosotros. Digo, no le encuentro, digamos, ahí el beta funcional, de esto que planteas, digo, cómo funciona, no como sustancia, digo, porque en todo caso, digo, si alguien pudiese formalizar mejor, estaría en la función que supone, ¿no? Digo, que la simetría se da ahí, que estaría en la función de el enseñante, porque si no, no tendría sentido. Que en ese caso puede ser el mismo jugador, digo, ¿no? Digo, o puede ser aquel que, digo, no es una cuestión sustancial, eso te recontraentendí. Ahora le digo, en ese momento a quién le cabe, digamos, y en qué rol se queda, que probablemente esté en esta interpretación de respuesta, no sé, como dice Mariano, no sé cómo formalizarla, que quizás ahí esté la cuestión, digo, entre las acciones, quizás separado no funcione también, quizás pensar que separado no funcione. A los jugadores le corresponde, de algún modo, Históricamente. podría decir la actuación. Claro, históricamente. Le corresponde la actuación. Esto no significa que no tenga que pensar esa actuación el jugador. Los jugadores no tengan que pensar esa actuación. Ahora, y a los entrenadores, como decíamos recién, les corresponde estudiar lógicamente esas situaciones o interpretar esa práctica. La actuación sería enseñar esa práctica del enseñante, digamos. No sé si jugarla, esa práctica, si vos querés. Pero me parece que en esa relación es donde va apareciendo qué cosas ir diciendo, qué cosas no ir diciendo, qué cosas faltan, qué saber falta, qué saber se presenta, qué es lo que funciona, no funciona. Me parece que es en esa relación que está. Eh, por ahí hemos pensado, ¿no? ¿Qué más? No sé. No, creo. Mira, alguna otra cosa. El Zoom del otro lado de la pantalla. En la pantalla. Esto está muy bajo, pero lo que hay. Una cosa que había, vos traías luz breve, ¿no? De una pregunta que había quedado anterior, en el encuentro anterior, que vos, Nico, sobre la cuestión moral, se hace referencia a la cuestión moral. Sí, la enseñanza en el marco de la educación corporal no hace referencia a la moral, hace referencia a la ética. En el sentido, hasta donde puedo seguir, que la moral trabaja, podríamos decir, sobre cuestiones ontológicas, o en la educación, ¿no? En el ámbito de la educación. Y nosotros no trabajamos allí, trabajamos sobre la actuación.
de una práctica, de un saber, ¿no? Que ese saber implica una maniobra epistemológica. Por eso decimos que es una cuestión ética en ese sentido. No nos aparece una moral, sino que nos aparece una ética. De hecho, la sistematicidad implica sistematicidad entre el saber, el poder y la ética. En fin, Ujú. Sí, hay que trabajar todo eso. sí. Bueno, no sé. Bueno, gente, Si no hay más. si no tenemos más. Seguimos otro día. ¿No?